Quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo, en el Salmo capítulo 85. Salmo capítulo 85. Wow. Como iglesia tenemos, o como cristianos tenemos un problema cuando hablamos de que Dios tiene planes de bendecirnos, de levantarnos, de llevarnos a nuevos niveles. Como normalmente la mayoría siempre nos equivocamos. Levanten la mano el de aquí, el que se equivoque seguido. ¿Cuántos de ustedes se equivocan constantemente y hay que estar pidiéndole perdón a Dios? El que no, yo me tomo una foto con usted ahorita, la subo a Facebook. Nosotros siempre nos equivocamos y no está mal equivocarnos, somos humanos y nos arrepentimos y nos dolemos delante del Señor. Pero todos atravesamos esa etapa donde a tanto equivocarme, a tanto fallar, a tanto ver que hay cosas que no logro de pronto superar como yo quisiera, cuando llega un tiempo como este, donde hay una campaña, un evento, una conferencia, donde se nos dice, Dios tiene planes para ti, para tu familia, para tu vida, hay una barrera mental, hay un bloqueo mental donde yo digo, eso no es para mí. Porque yo me equivoco tanto, porque yo tengo una historia, eso es para otros hermanos, pero para mí no, porque yo vengo cargando algo muy difícil. Y por eso yo quiero compartir en esta hora lo que dice el Salmo capítulo 85. El Salmo 85, ahí en su lugar, vamos a leerlo todo del 1 al 13, con su corazón en reverencia. No empieza en el versículo primero. El Salmo 85 empieza en unas letras en negrito que tienen algunas aplicaciones de celular y sus Biblias en físico. ¿Sí he visto el encabezadito? ¿Sí lo tiene ahí? Dice, Salmo hecho por quién, o dedicado para quién. ¿Para quiénes? Algunas versiones dice Salmo para los hijos de Coré. Ok, no es un salmo para los hijos de Coré, es un salmo por los hijos de Coré. Este Salmo 85 lo hicieron los hijos de Coré. Y es importante definir por qué. Ahorita va a entender el por qué. Salmo 85 del 1 al 13. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Vea lo que están diciendo ahí, esa palabra es preciosa. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre y extenderás tu ira de generación en generación? Siguiente el 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está la salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por el camino. Amén. Dile a dos personas, no me hables y no te duermas. Bien. Caminamos en la palabra. Los salmos, como usted sabe, y lo menciono por si hubiera alguien nuevo, alguien que recién llega a los caminos del Señor o visita por primera vez, los salmos son canciones, son cantos, fueron hechos para ser entonados. No todos los salmos son salmos de David. Hay salmos de Asaf, hay salmos de David, hay salmos de Moisés, y en este caso, este es un salmo de los hijos de Coré.
Ahora, los salmos son canciones y como toda canción tiene su estilo musical, tiene su estructura musical. Y este salmo es un salmo un poquito melancólico o bastante melancólico. Este salmo es un salmo, no un salmo de júbilo. Este no es un salmo de grito y salto. Este más bien es un salmo de contrición. Este es un salmo un poquito, una melodía un poquito lenta, un poquito triste, un poquito calma. Porque si usted lee lo que dice el salmo dice: Señor, perdónanos. Señor, que nos alcance tu bondad. Señor, no te enojes con nosotros para siempre. Señor, que tu castigo y tu ira no vayan de generación en generación. Ahora, si yo no conozco quién escribió el salmo, difícilmente voy a entender de qué se trata el salmo. Me voy a perder la riqueza del salmo. Entonces, para entender a los hijos de Coré, cuando yo quiero saber qué quiere decir la Biblia o qué significa algo en la Biblia, yo tengo que irme a la primera vez que esa palabra o que ese nombre aparece en la Biblia. La primera vez que vemos a Coré en la Biblia se encuentra en Números capítulo 16 versículo 1. Números 16:1. Si me ayudan ahí en la pantalla, Números 16:1, para que todo el mundo lo pueda ver. Números 16:1 es la primera vez que aparece el nombre de Coré en la escritura y nos va a dar luz. Dice: Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de ¿quién? Ok, si Coré era hijo de Leví, significa que Coré era ¿qué? ¿Un qué? Era un levita. Coré era un sacerdote, era un levita, era un músico, era alguien que servía al Señor. Versículo 2, Números 16:2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahí va la historia. Coré junta 250. No de cualquier parte. Coré junta 250 líderes, principales, gente de peso. Y cuando se junta, no se junta para hacer un culto unido. No los junta para tener una noche de intercesión. Cuando llama a los 250, los llama para ir contra Moisés y para ir contra Aarón, que eran los líderes espirituales del pueblo de Israel en ese momento. Le junta 250. ¿Y sabe para qué los juntó? Número 16, del 16 al 17. Número 16, ahí está en su Biblia, 16 al 17. Vea para qué fue la reunión que tuvo Coré con sus 250. Número 16, del 16 versículo 16. Primero 16. Y luego nos vamos al 17. Después dijo Moisés a Coré, ok, esta es lo que ocurre: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. ¿Qué pasó? Coré dice: a ver Moisés y a ver Aarón, ¿por qué ustedes son los jefes en este lugar y no nosotros? Porque cualquiera de nosotros es tan santo como ustedes. Coré con 250 arma una revuelta. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés no peleó su lugar. Moisés no peleó nada. Moisés dijo: a ver, vamos haciendo esto. Vamos llevando el incensario, vamos adorando a Jehová. Y la adoración que llega delante de Jehová, ese es sin duda a quien Dios escucha. De pronto Moisés llega, Aarón llega a adorar, los 250 llegan a adorar y Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate de ahí porque esto se va a poner feo. Y Moisés se quita. Aarón se quita. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se comió vivo a Coré y a los 250 revoltosos que andaban con él. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Está usted muy serio. No se preocupe, no vamos a orar por tierra abierta, vamos a orar por cielo abierto. No. Entonces se abre la tierra y Coré y 250 se mueren.
Ahora, los hijos de Coré, los hijos del que se comió la tierra por rebelde, pasan los años y resulta que son los autores de un salmo. Significa que el Dios que tú y yo alabamos tiene un corazón tan grande, tan perdonador y tan restaurador, que no importa tu historia familiar, Él puede bendecirte. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él nos ha sido refugio de generación en generación. Por algo el Salmo dice: tú no puedes enojarte con nosotros de generación en generación. Pregunta seria: ¿cuántos conocieron al Señor ya grandecitos? Ya que ya habían paseado por el mundo y sus placeres. Sí, algunos sí le dieron vacaciones a la carne un rato. Tienen cara de que sí, no me digan que no. Muchos. A ver, ¿cuántos vienen de familias no cristianas? Que papá no era cristiano, el abuelo no era cristiano. Es más, el abuelo era Juan Charrasqueado. Era parrandero, mujeriego y jugador. Gabino Barrera, mire, ya salió una hija de Gabino Barrera. La mayoría venimos de familias donde no era que nuestra casa era un centro de milagros. La mayoría venimos de papás, de abuelos, de una historia muy complicada, de una historia negra, de historia oscura. ¿Y sabe qué me encanta de la palabra? Que la palabra nunca oculta la historia pasada de los héroes de la fe. La Biblia nunca oculta ni los errores ni las historias débiles de los héroes de fe, para que nosotros podamos aprender. Hay gente que dice: no, pastor, yo quiero servir, pero traigo una historia. Pastor, yo me quiero levantar, pero batallo tanto con mi pecado, batallo tanto con lo que me viene siguiendo. Amado, si Dios pudo levantar a los hijos de un hombre que se lo tragó a la tierra, claro que también puede levantarte a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Jesús y diga: ese es mi Dios. Amén. Es más, ¿quiere que le cuente qué tanta misericordia tuvo Dios con los hijos de Coré? ¿Le cuento o no le cuento? Le voy a contar estos 4 que dijeron amén. Déjenles cuento, hermanos, porque Dios fue tan bueno con ellos que no solamente escribió en el Salmo 85, escribieron el 45, 49, 85, 87 y 88. De ser los hijos del rebelde, más rebelde de Israel, que se le levantó hasta el pastor en contra. Yo sé que de esos no hay aquí. Gloria a Dios, para siempre esos se quedan en México. Pero de ser los hijos del rebelde, ahora son los cantantes, salmistas, adoradores. Son una generación diferente, porque tenemos a un Dios que es capaz de levantar a nuestras familias a pesar de nuestra historia. Yo sé que la mayoría venimos diciendo, y sobre todo ya que somos papás: Señor, por favor, mis hijos, que lo que yo no he logrado lo tengan ellos, que lo que yo no he podido. Pero nos preocupa el no tener el suficiente peso espiritual para heredar a nuestros hijos. Amado, adoramos al Dios que levantó a los hijos de Coré, y Él va a levantar a mis hijos. Aleluya. Mire, los hijos de Coré. ¿Cuántos hijos de Coré vino? No se crean. ¿Sabe qué tan tremendos son los hijos de Coré? Y qué tan grande fue el proceso de restauración. Usted conoce esta historia. Un día se levantan contra el rey Josafat para pelear contra él. Diga: 3 contra 1. No, fuerte, 3 contra 1. Una batalla desigual. Y entonces empieza obviamente el rey a ponerse nervioso. Pero por ahí Dios levanta un profeta llamado Jaziel. Y Jaziel empieza a dar palabra. Y Jaziel le dice al rey lo siguiente. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas 20, del 19 al 20. Segundo libro de Crónicas 20, del 19 al 20. Vea lo que dijo el profeta. Medio de esta guerra. Déjelo, espero allá para que todo el mundo lo alcancemos a checar ahí.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 19, del 19 al 20. 3 versículos más adelante, hermana. Ahí está. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de ¿quién? ¿Los hijos de quién? Ajá, se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? A ver, ¿verdad que no se levantaron diciendo: no, pues yo no merezco, yo aquí en la iglesia me van a tachar, soy hijo de Coré? No, ¿cómo se levantaron? Con fuerte y alta voz. Versículo 20. Por eso usted no se reprima cuando venga a la casa del Señor. Usted alabe, glorifique, aplaude, levanta la voz. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y estaréis prosperados. ¿Sabe quiénes eran los profetas? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Coré. De ser Coré un hombre marcado prácticamente de por vida a los ojos de los seres humanos, de pronto Dios toma a los hijos del rebelde, los hace salmistas, los hace adoradores, los hace profetas, y ahora sus hijos son tan tremendos que en el momento que ellos cantan y en el momento que ellos alaban, el enemigo salió derrotado. Eso hace Dios con mi historia familiar, de ser alguien que no podía levantarse y por quien nadie daba 5 centavos. Hoy vengo a esta casa, canto, alabo, glorifico, y yo estoy creyendo que el día de mañana, cuando mis hijos estén en este altar, a la voz de ellos el diablo saldrá huyendo. Aleluya. No porque yo merezca, porque Dios sabe que soy rebelde, pero Dios es tan grande que tiene planes de generación en generación, más allá de mi historia. Aleluya. Wow. ¿Vamos bien? Amén. Ya los hijos de Corea están poniendo contentos. Qué bueno. Ahora, Salmo 85 del 1 al 3. Regresamos porque ya entendimos quiénes son los hijos de Coré. Ahora ya entendemos el Salmo. Salmo 85. Por eso el Salmo 85 del 1 al 3 dice cosas como esta: tú nos has sido propicio. Tú, Señor, nos has perdonado. ¿Cómo no van a escribir eso los hijos de Coré? ¿Sabes lo que están diciendo? Señor, tú has sido tan bueno. Éramos los últimos en ser merecedores. ¿Cuántos de aquí ya nadie les tenía confianza cuando andaban en el mundo? Qué poquitos. Ay, pura blanca paloma tienes aquí, brother. Qué bendición. Gente de historia limpia. No, perdón. Yo me equivoqué hoy. Veníamos de historias tan difíciles y los hijos de Coré dicen: Señor, tú has sido tan propicio con nosotros. Es más, merecíamos tu ira y la hiciste a un lado porque tú has sido bueno, pudiendo tomar otra familia más calificada, con mejores historias. Agarraste la mía y ahora, Señor, soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. Esos son los planes de Dios con tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Cambiar la historia de rebelión, de pecado, de maldad, y darte hijos dignos, salmistas, profetas, evangelistas, pastores, jóvenes de poder. Esa es la historia que Dios tiene para tu casa. Aleluya. No importa si tu abuelo, si tu tatarabuelo, si tú mismo marcaste un récord negativo, mis hijos van a escribir salmos. Aleluya. Wow. Aleluya. Dice: tú nos perdonaste. Esa palabra perdonar se la explico así, porque esto es lo que significa. Si alguien comete un delito y por ese delito merece 40 años de cárcel, si cumple los 40 años de cárcel y sale libre, ya pagó la condena. Cumplió 40 años, ya es libre. Pero si alguien comete un delito, le dan 40 años de cárcel y el presidente de Estados Unidos hace una llamada
y dice: yo absuelvo a ese hombre. Y tenía 5 minutos en la cárcel. Ese salió por un decreto presidencial. Dígame una cosa, ese hombre pagó. Ese hombre fue perdonado, pero no le costó nada. Esa es la palabra que está usando el Salmo 85. El Salmo dice: Dios, qué bueno eres. No pagamos nada por el perdón y aún así nos perdonaste. Aleluya. No me costó nada más que creer en tu misericordia y en tus planes futuros para nuestra generación. Esta era una generación a la que Dios perdonó. No es una generación a la que Dios dijo: no, como tú ya tienes una familia que ha quedado marcada, porque de pronto en la iglesia cometemos el error de marcar familias y decimos: ellos no encajan en el estándar, y empezamos a veces a cometer el error de marginar, cuando el Señor lo que hace es, Él no dijo: no, ustedes son hijos de Coré, me van a salir igual que el papá. El Señor los lavó, les dio misericordia, cambió su pasado, bendijo su presente y les otorgó un futuro de esperanza, porque esa es la historia familiar que Dios trae en medio de nuestras vidas. Aleluya. Yo tengo que creer que a partir de mí, que conozco al Señor, si tú eres la primera generación de cristiano en tu casa, a partir de ti el árbol genealógico de tu familia cambia. Dile al que está a tu lado: de mí para adelante mi familia está bendecida. Mire, cambie esas palabras necias de decirle al hijo: saliste igualito a tu padre. Cambie esa historia nociva de decir: ay, Señor, mi hijo abuelió. Empiece a decir: mijito, mijita, a partir de mí la historia de esta casa cambió. Yo tengo una historia difícil, pero tú serás levantado, prosperado, bendecido y usado por Dios, y del plan de Dios no te vas a poder escapar. Huye donde quieras, corre donde quieras, pero te voy a ver profetizando y cantando salmos, hijo de Coré. Aleluya. Wow. Aleluya. Y no porque seamos los mejores, no, porque Dios de lo vil, de lo necio y menospreciado elige para avergonzar a los sabios. Dile a tu vecino: no sabe la familia que voy a tener. Ahorita andan medio Coré, pero andan medios hijos de Coré todavía, pero mañana los voy a ver haciendo salmos. Yo pensé que usted iba a estar más contento con esa palabra. Mire, hay mucha gente que le falla al Señor, y en medio de la falla toman una carga de indignidad, de culpabilidad, en vez de entregarla al altar y pedir que Dios perdone y restaure. Y como vienen de muchos errores, dicen: no, mi casa no tiene remedio, yo ya no tengo remedio. Pero cuando un pequeño grupo de valientes, en medio de crisis y en medio de maldiciones, se levanta a decir: restáuranos, Dios hace cosas extraordinarias. Ahora, usted vive en una nación que has tenido largas historias de tremendos avivamientos en medio de cosas horribles. Le voy a dar poquitos ejemplos. 1727. Usted puede pensar: ¿qué tan feas estaban las cosas en 1727? Ok, New Jersey, 1727. Había una terrible condenación por alcoholismo en el área de New Jersey. El alcohol estaba proliferando, el problema de vicio estaba creciendo. La violencia, aunque parezca increíble, estaba creciendo terriblemente, y la inmoralidad se había disparado como nunca. Pero entonces empezaron a llegar predicadores de Europa que llegaron a ese lugar y trajeron un despertar en medio de la peor crisis y de la peor maldad, y plantaron iglesias que hoy en día todavía alaban y glorifican el nombre del Señor, y se despertó un avivamiento. 100 años después, ¿cuántos saben que los cristianos tenemos mala memoria? Oh, sí.
Dios te entrega grandes bendiciones el domingo y el jueves a veces andas como el peor de los ateos. Tenemos una memoria muy corta. El pueblo se le olvidó lo que Dios había hecho 100 años apenas de distancia. Y a los 100 años, en el año de 1840, llegó después de un letargo espiritual un hombre llamado Carlos Finney. Y este hombre llegaba a los pueblos de noche. Le gustaba llegar de noche. Nadie lo conocía. No es que había Facebook y WhatsApp y ahí viene el predicador, hashtag ¡aviva! No era así. No era así. No había redes, no había publicidad. Este hombre llegaba a los pueblos. Carlos Finney llegaba montado en una carretita, jalada por un caballo en la noche. Pero tenía una unción tan especial Finney, que se cuentan los testimonios de que cuando él entraba a un pueblo en la noche, la gente que estaba dormida no sabía por qué, sentían una ansiedad por despertarse y sentían un deseo por orar. Salían a las calles y decían: Señor, estoy haciendo cosas malas. No sabían quién, simplemente Finney había pasado. Carlos Finney hacía campañas y Carlos Finney tenía una política de hacer culto. Él decía: quiero que los que se sientan más atados y más pecadores, los que se sientan más indignos, los quiero hasta adelante en la campaña. Carlos Finney ponía hasta adelante a los más pecadores. En aquel tiempo en la iglesia los más pecadores estaban hasta adelante. Hoy están hasta atrás. Los del medio ni se rían, porque cuando no son ni frío ni caliente. Pero en aquel tiempo Finney decía: tú te sientes en deuda, tú te sientes terriblemente hasta adelante. Todavía no terminaba el sermón y la gente se tiraba a llorar diciendo: perdónanos, Señor, te necesitamos, eres nuestro único y suficiente Salvador. Año de 1857, en el área de Manhattan, llegó un joven predicador llamado Jeremy Lanfey. Y este hombre llega y le dicen los hermanos: hermano, hagamos una campaña de avivamiento. Y este joven predicador dijo: no, vamos a hacer un culto de oración por familias. ¿Sabe cuántos fueron el primer culto de oración? 6. Y él dijo: mañana las familias vuelven. ¿Cuáles familias? Eran 6. Al otro día llegaron 8. Al otro día llegaron 12. A los 4 días tenía 15. Hermanos, a los 2 meses había 10,000 personas diciendo: Dios es el Dios de mi familia. Se despertó un avivamiento en medio de un letargo espiritual. Los más grandes moveres en las familias, en las iglesias, en las ciudades, vienen de momentos de historia difícil. La guerra más absurda de la historia quizás la vivió Estados Unidos. La guerra más absurda de la historia: Estados Unidos contra Estados Unidos, el norte contra el sur. Y en medio de esa guerra del norte contra el sur, se levanta un hombre llamado Moody. Y Moody empieza a predicar en el norte y empieza a predicar en el sur. Y en medio de la peor crisis del momento, 160,000 soldados del sur se convierten y 200,000 soldados del norte se convierten. ¿Cuántos han oído de Sociedades Bíblicas Unidas? Ok, la Biblia que usted trae en su mano, muy probablemente la imprimió o la compartió, o la editó Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Sabe dónde nació Sociedades Bíblicas Unidas? En la guerra del norte contra el sur. ¿Por qué? Porque en medio de esta guerra del norte contra el sur, en el norte había un montón de prisioneros de guerra del sur, y en el sur había un montón de prisioneros de guerra del norte, y en los hospitales del norte y del sur había cualquier cantidad de heridos, y lo que querían los de la cárcel y lo que querían los del hospital era una Biblia. Y Sociedad Bíblica nace para entregarle Biblias a los reos y para entregarle Biblias a los hospitales. Y hoy Sociedad Bíblica envía palabra, envía Biblias al mundo entero literalmente. Pero todo nació
nació, y ese despertar nació de 200,000 convertidos en un lado, 160,000 en otro, y en la base para la mayor distribuidora mundial de Biblias, en medio de una guerra. Porque no importa cuál sea el momento de tu historia, si nos metemos a la presencia de Dios, Dios trae un avivamiento en medio de nuestra ciudad, de nuestra iglesia y de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Salmo dice: tú nos has sido propicio, has sido tan bueno, Señor, que tú has visto que nos lanzamos a guerras absurdas, que tú has visto que nos llenamos de rebeldía, que tú has visto, Señor, que nos dejamos enfriar, dejamos de caminar en la fe, y aún así, Dios, tú no dejas de darnos oportunidades. Has decidido volver a levantarnos porque eres bueno, Señor. Diga conmigo: en las peores crisis, Dios está dispuesto a bendecir mi vida y mi familia. Aleluya. No importa si eres Jacob, otro que trae historia difícil, el usurpador, ladrón y mentiroso. Pero un día ese que no traía buena historia ni buena fama dijo: voy a pelear por la bendición y no te suelto hasta que no me bendigas. Ahora, espéreme. Pregunta para los más teólogos. ¿Cuánto teólogo vino hoy? Levante la mano. No, levante la manita. El que sabe poquita Biblia, pues. No le voy a preguntar, no va a reprobar. Tiene miedo como si fuera examen. Ok. ¿Cuántos saben que contra Dios no se puede pelear? Es más, mejor todavía, ¿cuántos saben que si peleas con Dios no hay manera de que ganes? A ver, ¿cuántos creen que si peleas con Dios, Dios va a batallar toda la noche? El mentiroso lo hizo luchar a Dios toda la noche. Solo papás, varones, levante la mano papás. Los papás varones, los papás. Mamás no, porque esto es muy de papás. Por una vez en la vida, quítense mamás, déjenos hacer historia. Papás. A ver, papás que tuvieron hijos varones. Ok. Cuando tu hijo tuvo 3, 4, 5 años, ¿cuántos de ustedes jugaron luchitas con sus hijos? ¿Cuántos jugaron así? Mijito. Sí, si no, usted reprobó como papá. Si usted no jugó luchita con su hijo, está reprobado como papá. Usted tenía a su niño de 4 años y su niño peleaba con usted, y usted decía: ay, no, me duele. Qué fuerte estás. ¿Sí o no? Su hijo le estaba ganando, pero papá decía: ay, me duele. Jacob está peleando con el Dios, y Dios está: me duele, Jacob. Qué terrible, Jacob, qué difícil. Pero entonces Dios ve a su hijo, el difícil, el más complicado, el Jacob, el que no tenía buen nombre, y le dice: no importa lo que diga tu historia, a partir de ahora serás Israel, príncipe de Dios, porque has sido parte de una generación que es capaz de pelear por la bendición. Aleluya. Yo voy a pelear por mi casa, por mis hijos, por mi familia. No importa cuánta historia pueda haber detrás, yo no suelto hasta que Él no bendiga a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Wow. Tú has sido refugio. Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Incluso dice: hasta Leví, la 4ª generación. Aleluya. Aleluya. Dile a tu vecino: Dios tiene buenos planes con mi familia. Los de Coré dijeron: Señor, versículo 6, bueno, el mismo 4, 5, el 4 dice: restáuranos. No hay manera de avanzar si no nos restauras. ¿Sabe qué es restaurar? ¿Cuántos han visto esos carros del 55, 48? Bien bonitos. Aquí hay muchos. Aquí, de hecho, cuando veníamos por alguna parte hoy en la mañana, vimos un carrito así, esos épicos históricos, y que se ven como recién salidos de agencia. Es más, aquí afuera una camionetita amarilla.
Yo ni nacía cuando ese modelo ya estaba. Y es una gota de agua. Parece que acaba de salir de la agencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Restauración es volver a su estado original. Y entonces los hijos de Coré dijeron: así como tenemos el corazón, no vamos a poder servir. Señor, por favor, regrésanos al plan original de nuestra familia. Tú no tenías el plan con nuestro papá Coré de que la tierra lo devorara. Él se movió en una línea que no debía y se salió del plan. Señor, mi casa se pudo haber movido del plan. Y yo te digo: restaura mi familia, regrésala al plan original, a lo que tú pensaste para ellos. Aleluya. Y entonces estaremos bendecidos. Versículo 6. ¿Se fija cómo vamos desgajando todo el salmo? Poco a poquito se lee diferente. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Volver a darnos vida es avívanos. Esa palabra que tanto usamos, avívanos. Ok, avivarnos es volver a vivir, volver a cobrar vida. Pero esa palabra, volver a darnos vida, hay una traducción que dice: levántanos del desánimo. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado alguna vez? Y hasta 2 veces. Somos fáciles de desanimarnos. Nos desanimamos por lo que no se dio, por lo que no llegó, por lo que no pasó. Y como no pasó, nos quedamos como globos sin aire. Y los hijos de Coré dicen: Señor, vuélvenos a la vida. Pero no solo eso, permíteme recobrar el ánimo. La mayor parte de nuestras familias no se van por pecado, se van porque se les acabó el ánimo. Hermano, ¿qué le pasa? Mire, yo no ando en el mundo, no voy a ir a pecar, pero aquí me quedo en mi casa con mi pijama de Winnie Pooh. Alabado sea Dios para siempre. No se va al mundo, no está en otra parte, no se cambió de iglesia, se quedó encerrado porque algo le desanimó. Y los hijos de Coré dijeron: tenemos muchas razones para poder pensar que nosotros lo que más nos conviene es quedarnos en casa, porque una vez mi papá se metió en los temas de Dios y se lo comió la tierra. Mejor yo de lejecitos. Los hijos de Coré dijeron: Señor, más allá de nuestra historia, permítenos cobrar ánimo, porque tienes planes para nosotros. Dios los animó y los avivó, y al rato los tenemos escribiendo salmos, profetizando. Cantaron y los enemigos se mataron entre sí. Aleluya. Dice: devuélvenos el gozo de la misericordia. Todos los grandes hombres de Dios en algún momento perdieron el gozo. David 1 año no cantó. David, después de que pecó, 1 año guardó el arpa, el dulce cantor de Israel. Hubo un profeta que dijo: ¿quién me diera la oportunidad de poner un hotel en el desierto para los viajeros? Quería hacerse hotelero en vez de profeta. De pronto muchos hombres de Dios se desanimaron. Elías, allá va el profeta y dice, después de tener una gran victoria, dice: Señor, mejor mátame. La oración del desanimado. Amados, tenemos que entender que Dios tiene planes para nuestra familia. Y lo que yo voy a orar es: Señor, no importa si me desalenté, si me apagué, devuélveme el gozo de tu misericordia. Ahora, hasta aquí casi termina el sermón. Esto es la vida de los hijos de Coré. ¿Quieres saber qué le respondió Dios? ¿Quieres saber qué contestó Dios? ¿Cuántos saben que Dios contesta? Porque si ellos dicen: avívanos, restáuranos, perdónanos, perdona nuestra historia familiar, yo quiero saber qué le dijo a ellos, porque eso le va a decir a mi familia. Y entonces les contesta Dios. Ok, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová. O sea, Dios, tú háblame, porque hablará ¿qué? Paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Dios va a hablar paz a mi familia. Mire, yo sé que de pronto somos los cristianos muy dados a tener sueños. Y la Biblia dice que tenemos sueños y visiones, y Dios habla a través de sueños y visiones. Pero hay mucha gente que se me acerca y dice: pastor, tuve un sueño.
Y empiezan, y soñé esto, y volaba aquí un monstruo y una sombra verde, y Señor, y yo veía una carretera que se abría. Es de Dios. Porque mire clarito, es más, yo veía como un helicóptero retumbaba arriba de la casa temblaba y yo sentía que mi brazo se erizaba de nervios. Es de Dios, pastor, ¿o qué me está diciendo Dios? Y lo primero que yo le pregunto es, ¿sintió paz? ¿Sintió paz? ¿O qué sentimiento le dejó esa experiencia, esa oportunidad, ese mensaje, esa palabra que oyó? Porque todo lo que Dios habla a mi vida trae paz. Si lo que llegue a sus oídos de parte de una visión, de un sueño, de una persona, de una llamada telefónica, le mueve el corazón, lo deja inquieto y lo deja con el corazón contristado, ese no viene de Dios. Se acabó. Dice la Biblia, cuando viene algo del Señor Dios, ¿qué le vas a hablar a mi casa? Quien venga a tu casa y te diga, mira, yo que tú me rendía, deja esto y abandona aquí y sal corriendo y esto no tiene caso. Amado, quien quiera traer una palabra que trastoque la paz de tu vida, esa no viene del cielo. Dios va a hablar paz a mi casa, a mis hijos, a mis nietos. Eso está establecido en la palabra. Amén. ¿Me regala 5 minutos, hermana? ¿Me regala 5 minutos, siervo? ¿Me regala 5 minutos? Ya tengo 15, qué bueno Dios. Versículo 9. Ahora, Dios habla paz en medio de las crisis. En medio de las peores crisis es cuando Dios habla palabra de paz. En el peor momento de tu historia. Versículo 9. Ciertamente cercana está ¿qué? Su salvación a los que le temen. Diga conmigo así, Yesha. Fuerte, Yesha. Ok, ahora diga Yeshua. Yesha significa salvación en hebreo. Y de Yesha es la raíz de donde sale Yeshua, que es Jesús. Ok, cuando Dios te habla, te va a hablar solo 2 cosas. Hay solo 2 mensajes claros en la palabra para tu casa, para tus hijos. Y que los hijos de Coré profetizaron y no entendían. Ellos dijeron, Dios le va a hablar a mi casa paz y le va a hablar de Jesús. Jesús y paz. ¿Quieres paz? Sigue a Jesús. Es lo único que te va a traer bendición y certeza a tu familia. ¿Quieres tener una familia bendecida? Sigue a Jesús. Versículos 10 y 11. Y ahí termina esto. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Se oye poético. Se lo explico. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad representa la ley, porque la palabra de Dios es verdad. La misericordia representa a Jesús. La justicia representa a la ley. Y cuando en la Biblia habla de se besaron, siempre que habla de se besaron, expresa la relación entre esposo y esposa cuando se unen. Dicen los hijos de Coré, ellos profetizaron esto y ellos no tenían ni idea lo que estaban escribiendo. ¿Sabe lo que dijeron ellos? La misericordia y la verdad se encontraron. Va a haber un tiempo donde la ley, la justicia, la dureza que había que cumplir del Antiguo Testamento se va a encontrar con la misericordia en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Ahora dicen ellos, a nosotros nos tocaba justicia, a mi casa por mi historia familiar, según la ley, según la tradición, según las reglas del Antiguo Testamento, mi familia no tenía oportunidad. Pero dicen los hijos de Coré, pero de pronto la misericordia se va a besar con la ley, la dureza de la justicia se va a encontrar con la gracia en Cristo Jesús, y los que no merecían sino condenación ahora pueden ser salmistas, adoradores, gente de renombre. Amado, vivimos en un tiempo donde nada ni nadie puede condenar mi casa, porque la misericordia y la justicia se han juntado y se han besado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy mi casa tiene esperanza, mi familia tiene oportunidad, porque por más oscura que sea mi historia, Dios tiene buenos planes para los míos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, amado.